historia de la insigne ciudad de Segovia, publicada en 1637, comparaba su casco urbano con un galeón español, donde el acueducto y sus arcos superpuestos, memoria de romanas grandezas imperiales, semejaba a las hileras de ventanas de una esbelta y alta popa. De igual forma, sobresaliendo del centro de la cubierta, el mástil principal se elevaría al cielo, como el cielo se eleva a la torre de la catedral, desde donde es posible contemplar un lejano horizonte de mares de trigo. La proa, afilada y agresiva, que corta las aguas en busca de su destino, es en esta villa castellana su alcázar. El alcázar se empina sobre un montículo que cruzan los ríos Eresma y Clamores, y se cree, porque sus orígenes son algo confusos, que fue habitado desde la época celta. Pero también es posible que fuese solo un torreón rodeado de un foso. La primera vez que aparece citado con ese nombre es en documentos del siglo XII. De haber sido fortaleza en un principio, fue convertido en residencia real cuando Alfonso VIII decidió venir a vivir aquí con su mujer, Leonor de Plantagenet. Y al rey Alfonso X el Sabio solía vérsele frecuentemente en la torre, dedicado a observar los fenómenos celestes, una de sus grandes aficiones. Pero fue con los Trastámara, una dinastía que sentía gran predilección por Segovia, que el alcázar alcanzó su mayor esplendor como palacio. Los reyes Juan II y Enrique IV pusieron gran empeño en remozarlo, y es a ellos que se debe que el palacio adquiriera su actual aspecto gótico. Fue el rey Juan II quien le dio más esplendor social. Se rodeó de una corte intelectual integrada por músicos y poetas. Enrique IV construyó las salas de las Piñas, del Cordón, del Solio y de los Reyes. También los reyes católicos contribuyeron a su embellecimiento, y fue de aquí precisamente de donde saliera con su cortejo Isabel la Católica para ser proclamada reina de Castilla, momento que recoge este magnífico cuadro del artista Muñoz de Pablos. La proclamación de la reina tuvo lugar el 13 de diciembre de 1474 en el atrio de la iglesia de San Miguel, situada en la Plaza Mayor. Tras su proclamación, Isabel manifestó su propósito de ser enterrada en Segovia, para lo cual mandó preparar una sala destinada a tal fin en el convento de San Antonio el Real, regentado en la actualidad por las monjas de Santa Clara. Los deseos de la reina no se cumplieron y la sala, por respeto a la finalidad con que fue creada, ha permanecido desde entonces vacía. Es posible que en esa decisión hubiera intervenido su íntima amiga, Beatriz de Bobadilla, que vivió en este castillo siendo marquesa de Moya, y sobre quien los mentideros de la ciudad hicieron popular la frase de que en Castilla, detrás de Isabel, la Bobadilla. El palacio es fiel representante de la arquitectura civil segoviana del siglo XV. Frente por frente del Palacio de Moya, otro palacio, sede de la Inquisición en sus orígenes y más tarde residencia durante muchos años del cronista oficial de la villa e insigne historiador Marqués de Lozoya. De entre sus muchos textos dedicados a la ciudad, destaca un prólogo en el que se refiere a una segunda fundación de Segovia por escritores del siglo XX y menciona concretamente a Unamuno, Baroja, Azorín, Machado y Salvador Rueda, el poeta que cantara al acueducto en hermosos versos. Te elevó Trajano, copa inmensurable. Te elevó Trajano, copa gigantesca. No te hizo redonda cual vaso de cíclopes. Sobre 1000 columnas te tendió soberbia. Por su parte, Ramón Gómez de la Serna describe el acueducto como megaterio de los monumentos, animal sauriesco embarrancado para siempre entre las colinas. Segovia rinde hoy homenaje al singular autor de las greguerías con una placa descubierta a poca distancia del alcázar. De entre las casas torreadas que conserva Segovia, destaca la que fuera en el siglo XV mansión de Diego Arias Dávila. Las almenas y matacanes de su fachada hacen suponer que formó parte de alguna fortificación. Los Dávila era una familia de un noble linaje que, además de numerosos guerreros y obispos,
proporcionó a la ciudad medios para desarrollarse en las artes y en las letras, llegando incluso a costear la introducción de la imprenta de tipos móviles inventada por Gutenberg. De estos talleres salió el Sinodal de Aguilafuente, primer libro impreso en España en 1474 y que hoy se conserva como uno de sus tesoros muy preciados en el Museo de la Catedral. Determinó pues Alonso de poner a su hijo en pupilaje, lo uno para aportarle de su regalo y lo otro por ahorrar de cuidado. Supo que había en Segovia un licenciado cabra que tenía por oficio el criar hijos de caballeros y envió allá el suyo. Una placa bajo el arco de San Andrés recuerda a Francisco de Quevedo, exégeta de la picaresca española, que por estas tierras tenía su principal escenario en la plaza del Azoguejo, lugar citado, entre otros escritores del Siglo de Oro, por Cervantes, en El Quijote y Rinconete y Cortadillo, con una especial mención al asado de cochinillo, que ya por entonces se comía gracias a un privilegio del rey don Enrique. Concejos, justicias, regidores, damas, caballeros, escuderos oficiales, hombres buenos que me oyedes, sabed que el muy alto, que el muy esclarecido señor, nuestro señor el rey don Enrique, por facer bien en merced a Pedro de Cuéllar, su aposentador real, fundador de este mesón, a cuanto le sucedieren en su granjería, otorgó privilegio para que con el ceremonial debido pudiesen facer el trinchado de la saz tierno lechoncillo a la manera ruda y patriarcal como de longos siglos lo hicieron remotos pobladores de estas tierras. Y tras el permiso real, Cándido partía los cochinillos con el borde de un plato en esta ceremonia que él hizo famosa en todo el mundo y que seguimos haciendo en esta casa. Los cochinillos serranos que en estas tierras se crían es un sabroso llantar que rellene catiforra, regado con buen vinillo, vino clásico de Chorra y vino del Terminillo. Yo os ofrezco en el yar el fuego de un corazón que late en este mesón alegre como un cantar. Os brindo también con él a la usanza de Castilla, buen jarro tosca vajilla, buen llantar limpio mantel. En el siglo IV, Juan Ruiz, arcipreste de Hita, personaje de honda humanidad, innovador de la métrica poética castellana, anduvo por lugares segovianos y se acercó a la ciudad en día de mercado, según narra en su incomparable Libro del Buen Amor. Luego, después de esta venta, fuime para Segovia, non a comprar las joyas para la chata Troya. Fui ver una costiella de la serpiente Grolla que mató al viejo Rando, según dice en Moya. Sin duda, la serpiente Grolla del arcipreste no era otra cosa que su forma de referirse al acueducto, bajo cuyos arcos, los mismos que él atravesara en más de una ocasión, ha quedado para siempre su recuerdo de piedra. Este edificio albergó la vieja cárcel de Segovia hasta 1933. Fue residencia obligada para Lope de Vega y su amigo Juan Muñoz por culpa de unos doblones que un joyero sospechaba que fueron robados. Desde la cárcel, el Fénix de los Ingenios podía, si ese era un consuelo, asomarse a contemplar la iglesia de San Martín, la cual preside la plaza del mismo nombre. Es este uno de los primeros templos mencionados en los archivos de la ciudad, probablemente levantado sobre los restos de una iglesia mozárabe. En la misma plaza y vecino a la iglesia, el monumento del comunero segoviano Juan Bravo, noble castellano que, como capitán de las fuerzas de Segovia, lideró la sublevación de las comunidades contra Carlos V, debido a lo cual fue ejecutado con otros caudillos en Villalar. San Juan de la Cruz, quien comparte con Teresa de Jesús el pináculo de la poesía mística castellana, también compartió con la Santa de Ávila su incesante quehacer fundador. A Segovia llegaron juntos en 1574 y fundaron el convento de las Carmelitas Descalzas. San Juan acostumbraba a pasear entre la arboleda a los pies de la muralla y aquí escribió algunos de sus poemas. Si toda poesía, ha dicho el escritor Miguel Herrero, es como un espléndido baile de disfraces, la poesía de San Juan de la Cruz es la cumbre y el ápice del arte poético. La noche sosegada
en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Dentro de sus paseos, el santo solía casi a diario subir hasta la humilde ermita que se levantaba al otro lado del río, y allí plantó el ciprés que hoy se conserva seco. Tras su muerte en Úbeda en 1593, llegó el cuerpo de San Juan de la Cruz al convento carmelitano que él fundara, y fue depositado en una humilde tumba hasta su beatificación en 1675, siendo después trasladado al altar mayor. Hoy reposa en el alto cofre que corona un mausoleo rodeado de estatuas de los santos carmelitas. Junto al convento, a los pies de las llamadas peñas grajeras, ocurrió el milagro que recoge Alfonso X en una de sus famosas cantigas. La judía Esther fue acusada de infiel por su marido y él, como castigo, decidió lanzarla al vacío desde estas rocas. Al caer la desdichada se encomendó a la Virgen de los cristianos, salvándose de una muerte segura. Ante la evidencia del milagro, se produjo su conversión y al ser bautizada no dudó un segundo en elegir nombre, María del Salto. Toda en el cielo tu columna pura, para un friso de nubes levantada. Son palabras que el escritor Dionisio Ridruejo dedica a la reina de las Torres bizantinas, la iglesia de San Esteban, situada a escasos metros de la calle de los Desamparados, lugar en el que aún hoy existe, convertida en museo, la pensión de doña Luisa Torrego, que fuera domicilio del poeta Antonio Machado durante su estancia en Segovia, ciudad a la que llegó en 1919 y en la que permanecería hasta 1931. El periódico El Adelantado de Segovia lo recibió con esta nota: ayer llegó a esta población, con objeto de posesionarse de su cátedra de francés en el Instituto General y Técnico, el vigoroso y culto poeta Antonio Machado, que en hermosas estrofas ha sabido contar las grandezas de Castilla, de la que es ferviente enamorado. Fue en Segovia, precisamente, donde Machado escribiría su más apasionado y apasionante epistolario dedicado a Guiomar, la etapa secreta de su vida. Hoy te escribo en mi celda de viajero, a la hora de una cita imaginaria. Rompe el iris al aire el aguacero y al monte su tristeza planetaria. Sol y campanas en la vieja torre, oh tarde viva y quieta que puso al pantarrey su nada corre, tarde niña que amaba tu poeta. Desde su ventana, Machado podía contemplar la catedral, cuyo claustro fue durante una época lugar de encuentro de poetas, novelistas y comediógrafos, mientras que en su interior se celebraban actos tanto religiosos como civiles. 4 años después de que la vieja catedral de Santa María fuera destruida durante la Guerra de las Comunidades, se inició la construcción de la que por su esbeltez, gracia y luminosidad se conoce como la Dama de las Catedrales. Con planos de Gil de Hontañón, se trata de uno de los últimos templos góticos levantados en España y cuenta con una veintena de capillas cerradas, provistas de hermosos retablos que cubren sus naves laterales. En la celebración del Corpus Christi en los siglos XVI y XVII solían representarse en la Plaza Mayor frente a la catedral autos sacramentales, un género distintivamente español. El ayuntamiento levantaba a un lado de la plaza el tablado y cuando la procesión del Corpus terminaba, empezaba la representación que en la mayoría de los casos eran obras de Calderón de la Barca, el gran sucesor de Lope de Vega y quien llevó al auto sacramental a su más alta expresión. A un tiro de piedra de Segovia está Zamarramala, pequeña población que antaño era arrabal de la capital y que se ha hecho famosa porque aquí, cada 5 de febrero, fiesta de Santa Águeda, patrona de las mujeres, estas toman el poder y el mando en el pueblo. Es un día de absoluto matriarcado en el que, además, queman un muñeco llamado el pelele, que representa al hombre. Ese día ellas están engalanadas con el vestido típico de la fiesta y bailan al ritmo de la música tradicional, en la cual sobresale la dulzaina,
el instrumento más representativo del folclore segoviano. Se dice que esta fiesta se remonta a los tiempos de los moros, a raíz de que las zamarriegas quisieron engañarlos con sus encantos naturales y culinarios, a fin de salvar a sus maridos, quienes estaban conquistando el Alcázar. Otra versión dice que este festejo tiene orígenes precristianos en las matronalías, que celebraban los romanos en honor de las matronas. Al norte de Zamarramala, en pleno centro de la comarca llamada Tierra de Pinares, está Cuéllar, la segunda ciudad en importancia después de Segovia. La edificación más característica de la villa es su castillo, estrechamente ligado a la historia, a la leyenda y a la literatura. Aquí se refugió la reina Juana, esposa de Enrique IV, cuando huyó con su amante de la prisión donde su marido la tenía encerrada. También aquí estuvo preso el mariscal Hugo, padre de Víctor Hugo, y aquí vivió desterrado el poeta extremeño José de Espronceda. Soy José de Espronceda, el máximo representante del romanticismo español. Aquí estuve 3 meses desterrado por luchar por la libertad. Y aquí cortaron mi cabello creyendo mutilar mis versos. He creado personajes de ficción que, una vez escritos, forman parte de la vida real, transformándose en la memoria, la historia de este castillo. Sancho Saldaña, el castellano de Cuéllar. La mora Zoraida, tan real como la reina María de Molina. Pero de todos los personajes que habitan en este torreón, solo hay uno que merezca el título de personaje del castillo. Y ese soy yo. Pero este lugar es un lugar muy especial. Aquí se da cita toda la memoria de muchos siglos, siglos que durante mucho tiempo han sido visitados por nuestros recuerdos, por nuestros sueños. Al otro lado de un mar de pinos está Coca, la Cauca celtíbera, patria de Teodosio el Grande y patria también de una dinastía de la nobleza castellana de los siglos XV y XVI, que se destacó en muchos campos de la cultura. La familia Fonseca, que a través de varias generaciones residió en este suntuoso castillo, el mayor exponente de la arquitectura civil mudéjar. El obispo Alonso Fonseca, el tercer Alonso de la dinastía, quien además fue primado de España, fundó los colegios que llevan su nombre en Santiago y Salamanca, creados para fomentar el estudio de las humanidades. Otro castillo igualmente cargado de leyendas recogidas por la literatura es el de Turégano, villa episcopal también cercana a Segovia. En un principio fue este un castro arébaco y con el paso del tiempo, romanos, árabes y cristianos construyeron en este mismo sitio sus respectivas fortificaciones. El edificio que sobrevive a nuestros días fue el construido en el siglo XV por el obispo Arias Dávila. Este castillo fue el escenario de la reconciliación del condestable Álvaro de Luna con el rey Juan II. También pasó por aquí, pero en calidad de preso, Antonio Pérez, el secretario infiel del rey Felipe II, quien permaneció detenido durante 1 año. Sepúlveda, la Septem Publican Romana, con sus laberínticas calles adoquinadas y sus iglesias románicas, fue otrora escenario de sucesivos episodios de conquista por parte de Alfonso I y el conde de Fernán González,
quien otorgó el fuero a la ciudad y escenario también del saqueo a que la sometió Almanzor. Siendo importantes los momentos históricos por los que atravesó esta ciudad, no lo es menos esa otra historia, la historia pequeña de cada día reflejada en los escritos de los que aquí vivieron o la visitaron. Es muy probable que Antonio Machado conociera Sepúlveda en una de sus numerosas excursiones por tierras segovianas, en compañía del ceramista Fernando Arranz, con quien mantenía una estrecha amistad desde su llegada a la capital. En estas viejas ciudades de Castilla, abrumadas por la tradición, donde apenas encontráis rincón sin leyenda ni casa sin escudo, lo bello es siempre, y no obstante, oh poetas, hermanos míos, lo vivo, actual, lo que no está escrito ni ha de escribirse nunca en piedra. Desde los niños que juegan en las calles y las golondrinas que vuelan en torno a las torres, hasta las hierbas de las plazas y los musgos de los tejados. Salimos de Sepúlveda hacia el sur, donde nos aguarda uno de los lugares más entrañables del paisaje castellano. En la actualidad, muchas personalidades del mundo de la cultura han encontrado en Pedraza su lugar de descanso, y buena parte de la actividad literaria castellano-leonesa se desarrolla aquí. Villa serrana de noble origen, cuya repoblación anterior a la de la capital segoviana se remonta al siglo XI. Señorío de los Herrera y de los Fernández Velasco en la Edad Media, alcanzó gran prosperidad económica con la actividad lanar vinculada a la mesta. Desde el nacimiento de la lengua castellana han recorrido sus calles y plazuelas juglares, buhoneros y copleros de toda especie. La historia en romance, las leyendas cantadas y los hechos milagrosos de los santos constituían el repertorio de estos hombres que, sin proponérselo, tanto contribuyeron a la difusión del castellano. Vengan conmigo, señoras y señores, acérquense a escuchar el milagro que hizo San Frutos Bendito cuando descendió del cielo para amansar a una vaquilla brava que se había escapado de la plaza de Lastras de Cuéllar, los aprietos que puso al personal, y hubo luego paz. En la provincia Segovia, en el pueblo de las Lastras, ha ocurrido un gran suceso, tal como aquí se proclama. Ha recorrido las calles, se ha metido en muchas casas y las mujeres al verla quedan perplejas, sin habla. Dicen que la vaca tiene en los ojos luminarias que infunden pánico y miedo y hasta terror con mirarla. Pasan por allí dos músicos, callejeros tarambanas, dos soñadores risueños que tocan tambor y gaita. San Frutos Bendito es uno, el pajarero le llaman, y es su hermano Valentín, el santo que le acompaña. Ya no hay trotes ni mugidos, ya no hay sustos ni cornadas. Reina la paz en la calle, la vaca se ha vuelto mansa. ¡Viva San Frutos Bendito, el de la bellida barba, anacoreta templado y ecologista de fama! Y aquí termina el romance y lo que aquí se relata, que ocurrió, como se ha dicho, en el pueblo de las Lastras. Las ingenuas ilustraciones con las que los copleros acompañaban sus historias y leyendas tenían una finalidad clara: hacer más comprensible para el pueblo llano una lengua que todos hablaban pero que muy pocos escribían. Fueron los pliegos de cordel el sistema itinerante para llevar al medio rural lo que siglos antes había quedado esculpido en la piedra de los capiteles conventuales y que constituyó durante mucho tiempo la mayor fuente de enseñanza. La mejor muestra de esta forma de transmisión visual la encontramos en el monasterio de Santa María la Real de Nieva y los 87 capiteles de su claustro, adornados con escenas de caza, de la vida monacal y un calendario agrícola. Torres de Segovia, cigüeñas al sol, escribía Machado, quien tanta inspiración encontró en los campos de Castilla. ¿Verdad que el agua del Eresma nos va lamiendo el corazón y que al festín de mariposas acude el negro abejarrón? En esta tarde de verano
cantad a plena voz, torres de Segovia, cigüeñas al sol.